Continuamos con las entrevistas aquí a las 8:45 junto a Carmina Valdizán. En esta segunda entrevista vamos a tratar con dos diputados al Congreso de la República sobre la iniciativa presentada ayer para derogar el decreto 73/2008 que es la ley del impuesto de solidaridad. Como ustedes recordarán, en el año 2008 se aprobó este impuesto con carácter temporal. Destaco que en el último de los considerandos el Congreso mismo se autoimpuso una obligación en el sentido de que después de que se aprobara un nuevo impuesto sobre la renta, pues procedería a derogar el impuesto de solidaridad, algo que no ha sucedido. En 2012, les recuerdo, desde el 2012 tenemos un nuevo impuesto sobre la renta. Incluso hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en la cual se identifican claras inconstitucionalidades en este impuesto de solidaridad. Bueno, ahora ante la situación de la emergencia sanitaria, muchos sectores, pero la verdad casi unánimemente, han solicitado al Congreso de la República que se derogue el impuesto de solidaridad, un impuesto que anualmente puede llegar o ha recaudado a cuenta del impuesto de la renta del ejercicio siguiente alrededor de 4.700 millones de quetzales. Para tratar este tema tenemos a dos diputados aquí. Doy la bienvenida al diputado Cristian Álvarez, diputado del bloque legislativo Creo y ponente de la iniciativa de ley. Y también al diputado jefe del bloque legislativo Semilla, el diputado Samuel Pérez Álvarez. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, mucho gusto. Bien, diputado Álvarez y Álvarez, buenas noches, bienvenido. Por favor, siendo usted ponente de la iniciativa, cuéntenos por favor los argumentos que presenta para tratar de buscar esa aprobación de la derogatoria del famoso ISO. Bueno, buenas noches. Creo que es una iniciativa en la dirección correcta. Es importante entender que el impuesto de solidaridad, que en otros tiempos fue YETAAP, EMA y varios tipos, es primero un impuesto inconstitucional, pero segundo, el YETAAP es un impuesto que está amarrado al ISR, que lo que busca, o lo que buscaba hace algunos años era lograr recaudar más ISR, porque le facilitaba la tarea al ente recaudador poniendo como base impositiva las ventas del año anterior. Y sobre las ventas o los activos de la empresa del año anterior cobraba. ¿Qué es lo que en el fondo es el ISO? El ISO es en el fondo un impuesto a las utilidades de manera adelantada. Es decir, a las empresas las estamos haciendo pagar un impuesto sobre utilidades que no han ganado. Entonces, bueno, pero si la empresa va bien, no hay muchos problemas. Por supuesto, es un impuesto que desalienta la inversión y eso es muy importante. Al igual que el ISR, es un impuesto que desalienta la inversión y genera, por cierto, muchas complicaciones en su recaudación y genera como ciertas ideas raras de que hay que quitarle dinero a los que les va bien en las empresas. Pero otro tema muy importante es que en esta época donde venimos pagando un ISO como cuando nos fue bien el año pasado y nos enfrentamos a una recesión económica que se está volviendo cada vez más profunda, entonces ahí vemos que es un impuesto que castiga mucho a las empresas, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, porque las grandes empresas en el fondo van a lograr rearmarse, volver a, digamos, a refinanciarse y operar, pero la pequeña y mediana empresa que tiene que, o que es afecta al ISO, va a tener grandes problemas. Entonces, en esa medida, con dos ideas en mente, la primera es evitar la mayor cantidad de quiebras, o sea, minimizar las quiebras que pueden haber por esta recesión. Entonces se hace importante y un momento adecuado la eliminación de este impuesto. Y la segunda, que es más importante todavía, es entender que la única manera de beneficiar a las más pobres de este país, a nuestros hermanos guatemaltecos que menos tienen, es generando más empresas. Más empresas van a generar mejores sueldos, más empresas van a generar disminución
de precios de bienes y servicios. Pero la única manera que vengan esas nuevas empresas es que haya inversión. Y el impuesto sobre la renta en general y el ISO en particular desalientan las inversiones. Mucha maquila, mucha inversión se ha movido justamente a El Salvador, a Honduras, por los problemas que genera el ISO y porque hacen falta otras leyes complementarias a la industria de la maquila, pero el ISO ha sido un motor para que se muevan a otras industrias. Si queremos mejorarle la vida a los guatemaltecos, necesitamos atraer empresas. Y la otro tema que también hemos visto en nuestra propuesta legislativa, y le quiero decir a los guatemaltecos, es que bien es cierto, decía Mariano, el ISO recauda más o menos 5,000 millones de quetzales, el ISR 25,000 millones de quetzales aproximadamente, pero son impuestos complementarios. Cuando desaparezca el ISO, no van a desaparecer los 5,000 millones de quetzales. Hemos hecho cuentas que van a desaparecer aproximadamente 1,000 millones de quetzales. Y eso se puede compensar con deuda para el siguiente año. Pero van a venir más empresas, va a crecer el pastel, va a crecer la economía, van a haber más sueldos, van a haber más IVA, y eso nos va a generar en el siguiente año aproximadamente compensar eso con unos 1,800 millones de quetzales. ¿De dónde sale eso? Quitando el ISO va a regresar maquila, tenemos una gran oportunidad con el temor que está dando ahora hacer negocios con China, que nos va a permitir de alguna manera atraer más inversión si nos preparamos en temas de ser amigables con las inversiones. Si seguimos con ideas antiempresariales, pues no lo vamos a lograr. Entonces va a venir más empresas, tenemos que ver la economía de forma dinámica, no estática, vamos a lograr atraer más empresas y eso nos va a permitir a futuro compensar por mucho ese hoyo que podemos dejar de 1,000 millones de quetzales en el presupuesto. Gracias, diputado Álvarez. Diputado Pérez, ¿cuál es la posición de ustedes con relación a esto? Pues para muchas personas el impuesto de solidaridad está gravando 2 veces a las empresas. Entendemos que su bancada pues ha presentado iniciativas más bien y ustedes han manifestado que lo que desean es subir impuestos. ¿Cuál es su posición con relación a la propuesta del diputado Álvarez y la bancada CREO? Sí, bueno, nosotros no hemos presentado iniciativas para subir impuestos, sino que para hacer modificaciones al ISR, pero específicamente sobre esta propuesta, la verdad es que la vemos totalmente fuera de contexto. Nos parece que hay que ver el impacto fiscal, sobre todo en una crisis económica de enormes magnitudes, donde lo único que puede rescatar ahorita la salud de las personas, pagarle a los hospitales, construcción de hospitales porque están colapsando, no se están dando abasto los médicos que no tienen el pago de sus salarios. Todo esto tiene que ser a través del Estado. No podemos empezar ahorita a minar el Estado y a quitarle la poca recaudación que tiene. Recordemos que el Estado de Guatemala es alrededor del 9.8% de la economía. Eso quiere decir que tenemos más remesas que Estado. Bueno, éramos más remesas que Estado, ahora se caen las remesas, vamos a estar un poco más o menos igual. Entonces nos parece que es totalmente fuera de contexto de dónde va a salir el impuesto o la cantidad de recaudación que se está dejando de percibir. Si son alrededor de 5,000 millones de quetzales, lo que se estima que va a caer de recaudación este año al día de hoy, si los indicadores se mantienen así. Pero las estimaciones son que esta crisis económica va a ser de grandísimas dimensiones. El impacto implica mucha incertidumbre, no sabemos si va a terminar, ni siquiera tenemos certeza de que vaya a terminar este año, porque para poder realmente eliminar la incertidumbre entre la crisis económica tenemos que tener certeza de cuándo va a estar la vacuna en primer lugar y segundo, cuándo va a estar accesible para todas las personas en países como Guatemala. Entonces, realmente ahorita empezar a hablar de eliminar este tipo de impuestos en realidad no va a generar atracción de inversiones. ¿Qué empresas van a venir en un contexto de crisis, en un contexto de contagios, donde un país ni siquiera ha podido controlar de suficiente forma la curva de expansión de contagios? Realmente parece totalmente fuera de contexto. Y digamos, en términos generales, tal vez sí pareciera tener sentido que más empresas es probablemente la única manera que se puede generar más empleos, pero la única forma de generar más empresas no es necesariamente a través de traerlas del extranjero, es a través de, por ejemplo, propuestas como leyes de competencia que quiebren estructuras de
concentración de poder económico. Por decir ejemplos sencillos, que se le ocurra a la audiencia cuántas empresas de cemento existen en Guatemala, cuántas existen de venta de cervezas, por ejemplo, o de telecomunicaciones. Se cuentan con los dedos prácticamente, y eso implica que hay un mercado realmente concentrado. No es casualidad, por ejemplo, que Guatemala y Cuba sean los únicos países de la región que no tienen políticas de competencia, ¿verdad? Son economías realmente concentradas de poder económico, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que pensar políticas de Estado, de generación de empleo, hacen falta, pero esta definitivamente nos parece fuera de contexto. Diputado Samuel Pérez Álvarez, ¿qué le responde a usted a quienes, adicional al diputado Álvarez y Álvarez, que es el ponente específico de la ley, cuando se invocan 4 argumentos específicos para promover la derogatoria del ISO? Uno, precisamente lo mencionaba, el mismo compromiso que se autorrecetó el Congreso de derogar el ISO cuando existiera un nuevo impuesto sobre la renta, está en el último considerando el 73-2018. Segundo, que estamos hablando de que se están grabando ganancias presuntas hacia futuro, pero con el agravante en este año fiscal 2020 que muchas de las empresas no están teniendo ingresos y mucho menos están teniendo y se pueden prever utilidades para lo que resta del año fiscal y no digamos del 2021. Tercero, que está drenando una liquidez que no están teniendo, que no están recibiendo y que por lo tanto una derogatoria del ISO le daría algo de liquidez a las pequeñas y medianas empresas para tratar de sobrevivir. Y el cuarto argumento que se invoca, diputado Samuel Pérez, es precisamente evitar que siga creciendo el número de empresas que están cerrando y despidiendo a personas. Sí, la verdad es que me parece que esto es razonable, digamos, en términos muy técnicos. Ahora hay que ver el impacto sistémico, ¿verdad? Pensando en políticas de Estado y no simplemente coyunturales, porque eliminar una de las fuentes de recaudación para el largo plazo va a ser destruir el pequeñito Pero diputado, Estado estos que son tenemos pagos a cuenta, eso no se pierde. Y eso no, de acuerdo, lo que hay que las 4 resoluciones de la Corte de permite Constitucionalidad las cuatro- lo demuestran. De acuerdo, si me permite responder los 4 argumentos, Mariano, le agradecería mucho. El primero, en términos de ver cómo se va a sustituir el ingreso tributario que se dejaría de percibir, porque sí va a haber una brecha. Entonces habría que ver si va a ser solamente a través de ISR, si se va a crear un rango especial, si se va a crear un impuesto, digamos, sobre empresas que están dañando el ambiente o este tipo de cosas. Ese es el primero. Se tendría que ver. Luego, yo tengo conciencia y lo hemos analizado bien acerca del problema que puede generar en términos de liquidez, sobre todo en MIPYMES, que dependen de la liquidez en el corto plazo para existir. Pero esto no simplemente se soluciona a partir de eliminar un impuesto. De hecho, nosotros hemos propuesto que se empiecen a hacer transferencias no condicionadas a MIPYMES que van a tener problemas serios de liquidez, y esto no necesariamente es a través de eliminar el impuesto. Y por otro lado, se pueden tener programas de créditos blandos como lo que se ha aprobado en el Congreso. Pero yo creo que si se empiezan a hacer ajustes de un lado sin pensar en términos sistémicos, puede ser peligroso en términos generales para el Estado completo de Guatemala. Diputado Álvarez, uno de sus puntos es sobre las empresas que pueden venir a invertir a Guatemala. Sin embargo, la derogatoria del ISO, como ya lo mencionaba, bastantes personas lo consideran primero que todo inconstitucional porque es una doble tributación, y segundo porque hay personas en este momento que el diputado Álvarez Pérez lo que nos dice es qué va a hacer el gobierno sin ese dinero para poder funcionar. Sin embargo, si una empresa quiebra o muchas empresas quiebran y les estamos sacando más dinero, no van a tener para pagar. ¿Cómo respondería usted a estos argumentos? Sí, digamos, en economía hay distintos tipos de pensamiento, pero en el fondo hay quienes creemos en la libre empresa, quienes creemos en los individuos, quienes creemos que con más libertad empresarial, con más responsabilidad de las personas, de los individuos, podemos salir más, podemos avanzar mucho más rápido. Y hay otras corrientes de pensamiento que el Estado es el que lo tiene que resolver todo y arreglar todo. Yo veo muchísimo más productivo, mucho más eficiente
mucho más sano para la economía. Por ejemplo, permitir que las empresas no paguen o quitar el impuesto de solidaridad que les va a permitir, digamos, este oxígeno financiero, que creer que vía un banco se le van a dar préstamos a las empresas. Creo que no hay que olvidar, y a veces ahí los amigos del Estado o los que tienen su corazón en el Estado es donde se confunden, porque creen que puede existir Estados sin empresas. Y el problema es que el Estado necesita que las empresas generen riqueza. El problema es que necesitamos de el crecimiento del desarrollo económico para tener impuestos y por supuesto para tener mejores salarios. Entonces esas mezclas se empiezan a hacer o a complicar a veces a algunos economistas el análisis, digamos, de una propuesta como esta, que en el fondo lo que va a terminar es compensando esos 1.000 millones, porque es claro que creo que la población debe entenderlo. No se van a perder los 5.000 millones que hoy se recaudan de ISO, eso no es cierto, porque mucho de ese ISO va a pasar a ser ISR porque son impuestos hermanos. Sí se va a perder una parte, nosotros hemos calculado con algunos colegas economistas que esa pérdida alcanzará aproximadamente los 1.000 millones de quetzales, que en 2 o 3 años será compensado fácilmente solo con la industria de maquila que puede regresar de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Que es bueno entender que cuando el gobierno se mete más de la cuenta, pone impuestos, pone trabas, lo único que hace es que tristemente la inversión se termina yendo a otros países. Hay que comprender, estimados radioescuchas, radioyentes o los que nos miran, hay que comprender que competimos con El Salvador, con Colombia, con República Dominicana, con México, y estos países también están de alguna manera no solo avanzando en temas de mejorar su estado, transparencia, eficiencia en políticas públicas, también están generando zonas francas, reducciones de impuestos, no tienen este impuesto terrible que es un impuesto que no has ganado y ya te están cobrando. ¿Qué vas a hacer el otro año si tuviste pérdidas este año? Tuviste que pagar eso y el otro año. Entonces termina siendo complicado, pero otra vez creo que hay que ver dónde tiene uno su corazón o cómo ve uno la vida. Yo, por ejemplo, creo que la mejor ley de competencia es la libre empresa. Es que entren empresas de otro lado. Yo no miro competencia con que hayan 5, 10, 20 empresas produciendo cerveza en Guatemala, con que traigamos la de El Salvador, la de Honduras, la de México, la de Estados Unidos, donde sea. El tema es tener más productos, mejor calidad, pero hay algunos que les gusta ver al Estado como el motor del desarrollo económico, cuando muchas veces es el Estado el que termina siendo el desacelerador económico. Y un buen ejemplo es esta ley del ISO, que el mismo Estado dice, bueno, pues sí, vamos a necesitar mejorar la recaudación del ISR, y este ISR adelantado que le vamos a poner ISO, pues lo vamos a echar a andar, pero miren, vamos a hacerlo temporal y nos comprometemos a revisarlo. Y esos compromisos del Estado, muchas veces algunos amigos del Estado lo olvidan. Y eso es importante, fue un impuesto temporal que iba a durar mientras mejoramos la eficiencia de la SAT, mientras habían mejores mecanismos para cobrar el ISR, que es lo que hoy tenemos. Hoy tenemos factura electrónica, creo que la SAT tiene una persecución bastante o mucho mejor que hace años, lo que nos va a permitir que esa caída que podríamos estimar del ISO no se dé. Hay buenos controles y entonces aquí es un tema otra vez de tener confianza en el futuro. Vamos a salir de esto, no hay que ser pesimistas, de decir que, digamos, este pesimismo de que no va a venir nadie, la economía se va a abrir, el mundo se va a volver a abrir, la libertad va a regresar, el ingenuo humano va a conseguir formas de detener esta pandemia, y lo que tenemos que empezar a pensar ya como estadistas, como gente que digamos, como los líderes del país que somos, y ahí invito yo al diputado que se ponga a pensar ya a futuro y empecemos a ver cómo vamos a atraer esas inversiones que necesitamos para aumentar impuestos, para mejorar salarios, para bajar el costo o el gasto social del país. El país no aguanta para tener proyectos sociales porque no hay empleo.
Entonces, lo que necesitamos es plantearnos objetivos de desarrollo económico. Y quiero decir esto, no ha habido ni un país desarrollado que haya alcanzado niveles económicos sostenibles, digamos, de desarrollo, de índice de desarrollo humano, que no le haya abierto las puertas a la inversión extranjera directa. Con inversiones locales, tristemente, no vamos a llegar a donde los guatemaltecos soñamos, no vamos a alcanzar ese desarrollo. Hay que abrir las puertas, como la mejor ley de competencia, hay que abrir las puertas al capital extranjero como la mejor defensa de nuestros hermanos trabajadores, de los guatemaltecos. Es decir, tenemos que confiar en lo que ha funcionado. Un país abierto al mercado, abierto a la libre empresa, que confía en la responsabilidad de sus ciudadanos. Diputado Pérez, después de escuchar la argumentación del ponente de la iniciativa, ¿qué reacción o qué contrapropuesta podría ustedes realizar precisamente para abordar esa casi dicotomía que estamos ahorita teniendo en cuanto a que se deroga el ISO para dotar de liquidez y salvar empresas, o se mantiene porque al Estado hay que mantenerle cierto nivel de ingresos que a propósito nunca alcanzó lo que los ponentes de la iniciativa original dijeron que iba a recaudar? Sí, a mí me parece que no tenemos que caer en, digamos, discusiones dicotómicas. A mí me parece que si logramos encontrar una forma de sustituir los ingresos tributarios a partir de otro ingreso que no sea necesariamente el ISO, pues busquemos la alternativa. Y si se pueden mitigar los efectos de la crisis a las MIPYMES que están en todo caso, como ustedes lo plantean, padeciendo el cobro del ISO, por ejemplo, hay alternativas, programas alternativos que no se han puesto en marcha, que a mí me parece que para enfrentar crisis económicas de este tipo nos estamos quedando muy cortos. Por ejemplo, menos del 2% del Producto Interno Bruto hemos ahorita aprobado en apoyos específicamente a la economía. Y otros países en la región han invertido alrededor del 5, 7, 10 y hasta 20% de su Producto Interno Bruto. Entonces, en Guatemala nos hemos quedado cortos. Yo creo que hay un espacio suficiente para poder hacer programas mucho más robustos de apoyo a las personas directamente, pero también a las empresas, a los comerciantes individuales, incluso a quienes generan la riqueza en este país, que son los trabajadores y trabajadoras, seguros de desempleo, por ejemplo, transferencias no reembolsables a MIPYMES que no puedan pagar. Hay un montón de alternativas, en realidad la caja de herramientas para poder dar apoyos e incluso transformaciones productivas para que no dependamos siempre del mismo modelo agroexportador que suele ser muy mal pagado en el mercado internacional, que suele ser no siempre respetuoso de las consideraciones de protección laboral, ambiental y social. Se puede empezar a hacer eso. Todos los países desarrollados del mundo han tenido estos procesos de transformación, pero hay un Estado que tiene objetivos y una estrategia clara. Yo creo que esta crisis es una oportunidad precisamente para empezar a transitar al tipo de Estado que queremos y realmente al tipo de modelo económico mucho más incluyente que quisiéramos en Guatemala. Licenciado Álvarez, diputado Álvarez, se nos acaba el tiempo. Por favor, un minuto para conclusiones para que el diputado Pérez también pueda. Yo comparto el entusiasmo de no seguir con el mismo modelo. Tenemos que tener un modelo abierto a la libre empresa. Tenemos que tener un modelo con menos impuesto a la inversión, porque lo que necesitamos es atraer inversión, mucha inversión, para que suban los sueldos y bajen los precios de las cosas. Y eso solo lo vamos a lograr si atraemos más inversión nacional y extranjera. Y el paso número 1 para eso es dejar de castigarla. El impuesto sobre la renta y el ISO es un impuesto que castiga la inversión. Entonces eso nos complica. Y luego tenemos que discutir más cosas. Yo comparto que no podemos tener monopolios en el país, ni grupos empresariales que dominen posiciones, no. Y la única forma de combatirlo es abriendo el mercado, que vengan las empresas de afuera. Hay mucho por hacer, pero sí creo e invito al movimiento, al partido Semilla y a los demás diputados a discutir esto, a ver bien serio el tema de que no se va a caer la recaudación fiscal como se podría creer. Eso es falso.
que tomemos esta oportunidad de eliminar este impuesto que nació como temporal y está afectando, digamos, de una forma muy profunda a nuestra economía de las pequeñas y medianas empresas. Gracias, diputado Álvarez. Diputado Pérez, un breve mensaje de cierre, por favor. Sí, muchas gracias. Comparto totalmente la idea de que abramos la economía, rompamos concentraciones económicas, impulsemos políticas de competencia, de defensa del consumidor, quebremos prácticas monopólicas, oligopólicas y de este tipo, y dejemos de pensar en destruir lo público. Yo creo que podemos mantener las dos cosas. No se trata de escoger entre una u otra. Eso sí, tratemos de pensar también en eliminar los privilegios, ¿verdad? Porque después tenemos los que concentran el poder económico pidiendo 100 años de exenciones fiscales. Entonces creo que hacia eso debemos empezar a transitar el modelo donde ambas partes convergen y todos salimos ganando. Bien, a ambos diputados les agradecemos mucho que nos hayan atendido esta noche. Gracias. Termina, hemos llegado al final del programa. A ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Los invitamos para que continúen con la programación de Canal Antiguo. Buenas noches, buen descanso.